necesitar, Él proveerlo desde el principio nos deja ver que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros. En esta noche quiero hablar acerca de los recursos que Dios nos ha dado, que son demasiados. Quizás podemos decir, entonces, ¿por qué no los veo florecer en mi vida? ¿O por qué en momentos de adversidad, en momentos de necesidad, no sé cómo usarlos? Muchas veces es porque no los conocemos. Quiero que vayamos a la palabra, ahí en Efesios 6:13, y vamos a aprender acerca de sus verdades para poder usarlas en nuestra vida en medio de nuestras batallas. Dice aquí la palabra: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y estén firmes habiendo acabado todo. Mire, el objetivo de nosotros estudiar la palabra, conocer la palabra, nunca va a ser solamente el adquirir información, porque creo que eso hacemos en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando queremos aprender acerca de cómo alimentarnos bien, ¿qué es lo que buscamos? Nutrición, ¿verdad? Y cuando obtenemos toda esa información, y algunas veces quizás hasta podemos tomar cursos acerca de nutrición, pero si todo eso que nosotros aprendimos no lo ponemos en práctica, pues no trae ningún resultado. La palabra de Dios no solamente fue dejada para informarnos. Si solamente nos informamos, estamos acumulando conocimiento, pero no hay resultado si no la estamos aplicando a nuestra vida. Entonces las verdades de Dios son para ponerlas en práctica. 3 cosas que nos dice aquí la palabra que nosotros debemos de tomar. ¿Qué significa para usted tomar? Cuando usted agarra algo, se apodera de eso, usted lo toma, lo agarra y le pertenece ahora. Pero nos dice aquí toda la armadura, no solamente parte. Y me encanta cómo el apóstol Pablo usa la analogía de lo que es la armadura de un soldado. Como cristianos creo que tendemos a muchas veces escuchar las cosas y el decir, esto ya lo sé, este versículo lo he leído un sinfín de veces, pero si no lo ha puesto en práctica y si no se hace verdad en su vida cuando usted lo necesita, no sirve de nada. Él nos está diciendo, tomen toda la armadura de Dios, o sea, absolutamente todos los recursos, todas las herramientas que Dios nos ha dejado, dice, para que puedan resistir en el día malo. O sea que el día malo existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a veces nos preguntan, ¿cómo te va? Y todo es bien. ¿Y cómo te va? Y todo es bien. ¿Y cómo estás bendecido? Y muchas veces, aunque sea nuestro día malo, nosotros expresamos todo está bien. Pero muchos de nosotros atravesamos días malos. La mayoría de nosotros, por no decir todos los hijos de Dios, atravesamos días que no son tan buenos, pero nos dice la palabra que cuando esos días lleguen a nuestra vida, nosotros debemos estar preparados. Y dice, y habiendo acabado todo, estén firmes. Entonces necesitamos tomar toda la armadura de Dios para cuando llegue ese día malo. Creo que una de las cosas que Dios quiere que tengamos claras es que como sus hijos, todos los días de nuestra vida enfrentamos una guerra. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando una guerra diaria? Y si no está enfrentando esa guerra, alguien dijo, si el enemigo no está haciendo la guerra sobre tu vida, es que van caminando en la misma dirección. Cuando usted está caminando en dirección opuesta, se convierte en su enemigo. Ya no es su aliado, porque por un tiempo fuimos sus aliados. Dice la palabra que vivíamos esclavos y vivíamos y éramos llevados por la corriente de este mundo. Y en ese tiempo, cuando vivíamos esclavos del pecado, yo no creo que Satanás se consideraba nuestro enemigo, porque dice que vivíamos bajo su potestad y hacíamos su voluntad. O sea, hacíamos su voluntad,
no éramos sus enemigos. Caminábamos juntamente con Él y no había un adversario en nuestra vida. Estábamos caminando directo por esa puerta ancha que nos estaba llevando a la perdición. Pero cuando nosotros decidimos cambiar el rumbo, tomar un camino diferente, ahí toda la cosa cambió. Y entonces dejamos de ser amigos de Él para convertirnos en sus enemigos. Y entonces nos hicimos amigos de Dios y enemigos del mundo. Y entonces esa guerra inicia en nuestra vida. Por eso muchas veces hay personas empiezan a venir a la iglesia, empiezan a conocer de Cristo y dicen, algo raro está pasando. Porque cuando me compartieron el evangelio, me dijeron, todo va a ir bien, todo va a caminar bien, tu vida va a ser mejor. Y es mejor en muchos sentidos. Amén. Porque ¿quién de nosotros cuando estaba en el mundo no pasaba pruebas? Pasaba luchas, pasaba situaciones, enfermedades también. Pero al venir a Cristo hay una diferencia grande. Y la diferencia es que empezamos a vivir con propósito. Empezamos a vivir para Cristo y estamos caminando cada día, acercándonos cada día más a cumplir el sueño de Dios cuando nos creó. Y estamos en esa lucha diaria y estamos en esa guerra continua. Y es cierto que el enemigo se levanta, pero Dios aquí nos dice, está consciente que la guerra existe, es real, pero también tienes que estar consciente que Dios nos ha dado una armadura, Dios nos ha dado recursos y conocemos muchos de ellos. Mira, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:3, dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Y después nos dice, ninguno, en el 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. O sea, nuestro camino cambia. Empezamos a caminar con Dios y nos volvemos parte de su ejército de Dios. Pero empieza más hacia abajo en Efesios, vuelva allá a Efesios 6 y vamos a leer a partir del 18, nos empieza a describir un poco los recursos que Dios nos da, cómo enfrentamos esa guerra diaria, cómo peleamos nuestras batallas. Y nos empieza a decir ahí, orando en todo tiempo, con toda depreciación y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda instancia y súplica por todos los santos. Esta versión dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dios usa la vida del apóstol Pablo y él dice, hay recursos que Dios nos ha dado, y yo creo que este recurso, esta arma, la oración, ¿quiénes de los que están aquí la conocen? Que es una arma poderosa. Es una arma definitivamente, creo yo, que nunca falla, que si la sabemos usar correctamente, siempre trae victoria. Esta arma que Dios nos ha dado, hermanos, o sea, cuando alguien se enlista en un ejército y le es dado con lo que va a trabajar, sus herramientas, puede verlo físicamente y puede sentirse fuerte quizás cuando carga su arma en su uniforme, cuando la trae con él. Y nosotros como hijos de Dios, Dios nos habla de ciertas armas, pero muchas veces nosotros las menospreciamos, y tan solo las menospreciamos porque no podemos verlas, porque no son visibles de acuerdo a nuestra miopía espiritual, pudiera decir. Porque en lo espiritual las armas están presentes. Una persona de oración y que sabe usar esa arma tiene victoria siempre. La guerra la enfrenta todos los días, pero no hay un día en el que pueda decir, este día enfrenté la guerra, usé la arma de la oración y fui derrotado. La arma de la oración es poderosa, es gratuita.
O sea, Dios la ha puesto en nuestras manos y nadie nos puede cobrar por ella. No es como que usted diga, yo necesito esa arma, pero no accedo a ella porque no tengo el dinero para hacerlo. Es algo gratuito. Es un arma comodísima, porque a cualquier lugar donde usted vaya la puede llevar. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede estar en una situación difícil y encontrarse quizás ese día trabajando y usted trae su arma consigo. Usted puede estar trabajando y puede estar peleando la guerra y la gente a su alrededor ni siquiera se da cuenta, pero usted está confiando porque conoce el recurso que Dios ha puesto en sus manos. El apóstol Pablo le está diciendo, oren por todos los creyentes en todas partes, y en el 19 dice, y lloren también por mí. Pídale a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Este versículo, este capítulo, él lo escribe cuando se encuentra encarcelado. Él está en un lugar aparentemente privado de su libertad. Él está en un lugar en el que la gente pudiera pensar, ¿qué pudiera yo hacer si injustamente, imagine que usted está viviendo su vida normal, usted está sirviendo a Cristo, usted está predicando el evangelio y de repente un día injustamente a usted lo toman y lo llevan y lo encierran y usted está en una cárcel? ¿Cuál sería su actitud en ese lugar? O en ese lugar pudiera pensar, ¿qué armamento puedo usar aquí? Si al contrario, el armamento físico, el armamento poderoso es el que me ha traído a este lugar. ¿Qué armamento pudiera usar en este lugar? ¿Cuál sería nuestra actitud dentro de una situación injusta? Pero sin embargo el apóstol Pablo, encarcelado en ese lugar, privado de su libertad, injustamente, está diciendo, animando a otros, tienen armas que Dios les ha dejado, necesitan usarlas para pelear sus batallas diarias. Y él dentro de ese lugar también la usaba. Él está diciendo en el 20, ahora estoy encadenado. Imagínense usted, puede imaginar a una persona con esa firmeza en su corazón. Estoy en un momento difícil, injustamente. He conocido historias de personas que quizás llevaron una mala vida, tomaron malas decisiones, los encarcelaron y ya estando dentro de una celda se convierten a Cristo. ¿Han conocido personas así? ¿Y cómo cree que sería su actitud en ese lugar? Bueno, por lo menos cometí el delito, soy culpable, pero Cristo me alcanzó y espero me dé la esperanza de salir de este lugar para tener una buena vida, cambiar el rumbo. Pero no era el caso de Pablo. Él, por servir a Cristo, por entregar su vida al reino de Dios, está padeciendo esto. Y dice que cuando él está escribiendo esto, él está describiendo su condición. Él dice, estoy encadenado, pero sigo predicando el mensaje. Él está en un lugar privado de su libertad, pero él sigue diciéndole, animando a la gente de afuera. Y hoy le toca animarnos a nosotros. Le está diciendo, tienen recursos que Dios les ha dado. Él estaba en ese lugar, pero aún en ese lugar él se consideraba victorioso, porque por voluntad propia, Pablo, hermanos, tenía una relación tan estrecha con Dios que conocía exactamente las cosas que iban a pasar. Dios le dejaba saber lo que iba a hacer más adelante, y no por eso él rehusaba hacer la obra de Dios. Y estando en esta circunstancia, él está diciendo, estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración, usen el arma de la oración para que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Algo que tenemos que aprender es que es cierto, Dios nos ha dejado recursos, Dios nos ha dado armas y no son diferentes. Las armas que el Evangelio de Dios describe están para todos sus hijos. Lo tiene la hermana Mayela, pero también lo tiene su hermana Judith, ¿verdad? Janet, perdónenme la vida, tengo que aprenderlo. Janet,
lo tiene Odili, pero también lo tiene María, lo tiene Lisa, lo tiene Víctor, lo tiene el pastor Iván, lo tiene Adrián, lo tiene el hermano Efren. Entonces, ¿por qué solamente a algunas personas le funciona? Si todos estamos aquí, todos somos llamados hijos de Dios, y a todos sus hijos Dios nos ha entregado las mismas armas. ¿Por qué la arma de un hijo de Dios estaría más afilada que la arma de otra persona? ¿Cuál sería la razón? ¿Depende del arma? ¿Depende del recurso? ¿Podríamos quejarnos con Dios y decir: es que tú has sido más bueno con este hermano, a él le dices el arma más filosa, más poderosa, más efectiva, como sucede en la vida diaria, que a veces así nos sucede cuando queremos justificarnos, ¿no? ¿Qué pasa en el trabajo? Cuando alguien empieza a sobresalir, es que a ese le dan más oportunidad, es que ese no tiene palancas con el jefe. Siempre hacemos eso cuando alguien empieza a sobresalir, o hacíamos eso cuando no conocíamos de Cristo, pero nunca reconocíamos es porque esa persona se esfuerza el doble de lo que yo me esfuerzo. Es porque esa persona es perseverante y es diligente y le echa todas las ganas. Entonces cualquier persona quisiera subirlo de posición porque es eficiente, ¿no es así? Las armas que Dios pone en nuestras manos son las mismas para todos. El apóstol Pablo está predicando esta palabra y una y otra vez repite, tanto a judíos como a griegos, tanto al pueblo llamado de Dios como a los gentiles. Entonces Dios nos ha dado las mismas armas a todos, los mismos recursos. Ahora quiero que usted se pregunte, ¿por qué a algunos les funciona más que a otros? El arma no está defectuosa. Depende de nosotros el uso que nosotros le demos. ¿Cómo se vuelve alguien un maestro usando alguna arma? ¿Cómo? Con el estudio, con la experiencia, con la práctica, ¿no? Hasta ese dicho, la práctica hace al maestro. Mientras nosotros más oramos, mientras más usamos el arma, ¿sabe usted cómo puede usted conocer el pensamiento de una persona? Habla un poquito con esa persona y conoce su forma de pensar, ¿es verdad o no? Y le bastan poquitos minutos. Usted deje hablar a alguien 2 minutos y va a conocer el corazón de la persona, va a conocer su pensamiento. ¿Sabe usted cómo se da cuenta cuando la gente es experta usando los recursos de Dios? Por ejemplo, en la oración, déjelo orar unos cuantos segundos. La gente que no practica, la gente que no es perseverante, que no usa el recurso diariamente y está buscando cómo volverse hábil con él, empieza a orar y está repitiendo lo mismo una y otra vez. Y al poco tiempo se le acabaron las palabras porque no sabe usar el arma. Y dice la palabra de Dios algo que es súper cierto, hablando acerca de este recurso, de esta arma. Dice que cuando nosotros vamos a orar, vamos a usarla, lo hagamos ¿dónde? En privado. Dice que entremos a nuestra habitación, cerremos la puerta y ahí hablemos con nuestro Dios. Ahí usemos el arma, todo lo que podamos. Y después, ¿qué dice? No queda ahí. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará ¿dónde? En público, porque eso que tú haces en lo secreto se deja ver cuando tú estás en público. ¿Sabe por qué a mí se me haría tan difícil predicar en inglés? Porque no es mi idioma con el que yo nací. Puedo tener una conversación con alguien, pero no es mi lenguaje en el que existo día a día, y eso me daba cuenta. No es lo que yo leo todos los días, no es mi manera de hablar con Dios todos los días, entonces no es mi lenguaje que uso todos los días. No puedo, me faltan las palabras, el lenguaje se me acorta porque no es donde habito. Donde usted habita se refleja, le brota, sale. Usted no necesita ni pensar de qué manera puedo usarla, cómo puedo orar, de acuerdo a la necesidad, que es diferente.
Nosotros sabemos cómo utilizarla. Hay poder en el armamento que Dios nos ha dado, hay poder en sus recursos, pero necesitamos conocerlos y necesitamos volvernos diestros con ellas, tener experiencia para usarlas cuando las necesitamos. Por eso algunas veces decimos, vamos a hacer cierta cosa, yo necesito orar primero. ¿Qué no habita en la oración? ¿No es ese su lenguaje diario? ¿No es ese el círculo en el que habita? ¿No es su ambiente en donde siempre se encuentra? Hermanos, si usted se encontrara en una circunstancia difícil y tuviera que usar un arma física y supiera que el enemigo viene o que hay alguna necesidad de que usted use su armamento físico, ¿usted le daría miedo usarlo? No, pero si nunca lo usa, a mí me daría miedo tocar, por ejemplo, un revólver, porque no sé cómo usarlo. Y entonces usted ve tantas historias que se escapan los tiros y no sé qué tantas cosas. Usted le daría miedo, aunque estuviera ahí, usted diría cómo lo uso, y si lo uso mal, y si causa un accidente, y si algo pasa, porque no está familiarizado con él. Y así pasa con el arma de la oración. Por eso nos sentimos temerosos cuando nos dicen, hay una necesidad, puedes orar por esto, puedes tener un tiempo de oración. ¿Por qué no me avisó? ¿Cuántas semanas antes? ¿Cuánto tiempo antes? Si dice la palabra de Dios que debemos estar listos en todo tiempo para enfrentar cuando vienen los días malos. Se debería de ser nuestra atmósfera, y deberíamos de estar tan relacionados con ese armamento que en cualquier momento que lo necesitamos estamos listos para sacarlo y usarlo. Sabe que muchas veces yo no estoy diciendo que a todas nuestras oraciones Dios va a responder con un sí. No estoy diciendo eso, porque hay muchas veces que Dios responde con un no, pero siempre responde. Y cuando usted habita en esa atmósfera, aprende a conocer la voluntad de Dios y sabe que usted llega a Él con su necesidad, usa su arma y siempre va a traer victoria, porque dice que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando recibimos un no, dentro de la perfección de Dios, dentro de lo que es agradable y es bueno, es lo que necesitamos, aunque a veces no es lo que nosotros deseamos. Entonces necesitamos, dice ahí, orar en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué significa esto, orar en el Espíritu? Significa que nosotros tenemos que ser guiados, dirigidos, llenos del Espíritu Santo cuando nosotros estamos orando. Ahí en 1 de Juan 5:14, 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa, y escuche esto, conforme a que a su voluntad, Él nos oye. Aquí en esta palabra nos deja ver que todas nuestras oraciones tienen que estar alineadas a su voluntad. ¿Y cómo sabemos que están alineadas a su voluntad? Cuando el Espíritu Santo nos guía, podemos saber qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Otra pregunta: ¿cómo es que el Espíritu Santo nos guía? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de su palabra. Cuando usted está realizando una oración y usted está orando y empieza a orar de una manera equivocada, el Espíritu Santo redarguye su corazón y aunque sea lo que usted desea, aunque sea lo que usted quiera y lo que usted de verdad anhelara que sucediera, Él le deja ver que si no es su voluntad, está desalineado de sus pensamientos. Y si no está alineado a los pensamientos de Dios, no es algo que nos conviene, ni es algo que Dios quiere para nosotros. Entonces necesitamos la guianza del Espíritu Santo cuando nosotros oramos. Por eso dice que cuando ya nosotros muchas veces no podemos ni siquiera orar, Él nos ayuda. Cuando no sabemos cómo orar, porque también hay oraciones equivocadas. Lo habla la palabra de Dios en Santiago. Dice que nosotros muchas veces oramos
pero no recibimos, o estamos usando una arma, la arma de la oración, pero la usamos incorrectamente y por eso no recibimos respuesta. Dice, ustedes oran, pero oran mal, no reciben porque oran mal. Oran, dice, para sus propios deleites, para nuestros propios deseos. Y nuestras oraciones, cuando son guiadas por el Espíritu Santo, siempre van a buscar la voluntad de Dios. Aún Jesús nos dio ejemplo de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos dice también que oremos en todo tiempo, usemos el armamento en todo tiempo. Creo que uno de los mensajes que Jesús más trató de enseñarle a sus discípulos, de enseñarle a sus seguidores, fue la importancia de la oración, de orar siempre, de perseverar y no desmayar. Y eso lo leemos aquí en Lucas 18:1. Dice ahí la palabra de Dios. También les refirió una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Perseverancia en nuestras oraciones. O sea, vamos a usar el arma y muchas veces no vamos a obtener la respuesta que queremos, o muchas veces no vamos a obtener la respuesta en el tiempo que nosotros queremos, pero Jesús les estaba enseñando la necesidad de orar siempre, perseverar y no desmayar. Una de las cosas que tenemos que aprender o entender acerca de la vida del cristiano, de los seguidores de Jesús, sus discípulos, que somos nosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén. Es que esta es una carrera de perseverancia. Esta no es una carrera de velocidad, porque no se trata de quién llega más rápido. No se trata de quién puede avanzar con más facilidad hacia la meta, sino de quién persevera. En el camino va a haber muchas veces que nos vamos a sentir desanimados. ¿Cuántos se han sentido así? Hermanos, a ninguno de nosotros es así como que, a menos que sea así bien pegado con Dios, que le urja orar tempranito y decir, Señor, necesito buscarte de madrugada, y necesito buscarte a mediodía, y necesito buscarte por la tarde. A muchos de nosotros, cuando estamos atravesando sobre todo circunstancias difíciles, muchas veces el desánimo llega y decimos, sigo orando por lo mismo, ¿cuánto tiempo? Y nada sucede y no hay cambio, y empieza el enemigo con su guerra a bombardear nuestra mente. Quizá no es la voluntad de Dios, quizá no es el tiempo de Dios. Un ejemplo, que estemos orando porque gente en esta ciudad se salve y almas perdidas lleguen al evangelio, y Dios traiga familias destrozadas para que las restaure en este lugar, y el enemigo empieza a poner dudas en nuestra mente. Quizá no es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que sería la voluntad de Dios o no? Cambiar la vida. Sí, para eso vino Jesús a la cruz del Calvario. Para eso entregó su vida y pagó tan alto precio para que pudiéramos vivir aquí en la tierra una vida diferente. A veces pensamos, quizás es no lo que Dios quiere, quizás estoy yendo contra la corriente y no la voluntad de Dios. Y ahí es cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y Él nos regresa nuevamente. Y sabe, hermano, el leer escrituras así, el aprender la palabra de esta manera, y que Dios haya dado su palabra y su voluntad a través de siervos como Pablo, y que en circunstancias así se atreviera a dar estos mensajes, a compartirlo con nosotros, eso es grandioso. Eso es para dar gracias, porque en esos momentos cuando nos sentimos débiles, no sé si a usted le pasa, pero yo siempre recuerdo a los hombres de Dios que permanecieron firmes en momentos difíciles. Alguien me compartía esta semana, estaba leyendo la vida del apóstol Pablo, cómo fue su conversión y cómo sirvió a Dios con todo su corazón. Y de verdad, Dios es súper intencional en cada palabra que dejó escrita, porque a mí me ha pasado muchas veces, en momentos de desánimo, recuerdo a sus siervos de Dios. En momentos cuando usted piensa, es que la vida no me puede ir peor, o sea, a mí me va peor que a todo el mundo, usted recuerda
esos siervos de Dios, que de verdad ellos daban su vida por el evangelio. Nosotros como que tenemos pequeños flachazos ahí, y la mayoría de pruebas no las sufrimos por el evangelio, porque andamos predicando y nos vituperan y nos, o sea, es nuestro mundo. Conforme el tiempo va avanzando, nos damos cuenta que está más y más quebrado, más y más permeado por la maldad, y que quizás en ese tiempo ellos luchaban con otras cosas diferentes. Ellos eran perseguidos, ellos eran encarcelados injustamente por la predicación del evangelio. Ese era el caso de Pablo, pero aún así ellos sí podían pensar: por seguir a Cristo me sucede todo esto. Nosotros muchas veces es por nuestras malas decisiones, muchas veces es por nuestra falta de sabiduría, muchas veces es porque no hemos sido buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Puedo incluir todas las cosas: nuestras finanzas, nuestra familia, nuestra salud. No hemos sido buenos administradores y recibimos consecuencias. Pero esta gente era porque servía a Dios con todo su corazón. Era por amor al evangelio que padecían, y se encontraban firmes y se atrevían a decir: tengo contentamiento, estoy feliz. Decía el apóstol Pablo: cualquiera sea mi circunstancia, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia, en salud, en enfermedad. Y es cuando expresa el versículo que nosotros usamos siempre como empoderamiento, pero lo expresa en esas circunstancias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en mis momentos de debilidad voy y tomo el armamento, los recursos que Dios me ha dado, y puedo obtener la victoria. En momentos donde todo está bien, ese armamento también está cerca de mí y lo sigo usando todo el tiempo. Por eso dice: en abundancia, en escasez, en enfermedad, en salud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he aprendido a tener contentamiento, no conformismo. Porque una persona que se conforma, ¿qué es lo que hace? Suelta las armas. Oye, ya me encarcelaron por causa del evangelio, pues ya me siento aquí a esperar a ver cuándo Dios obra y cuándo Dios me hace justicia. Pero Él no está hablando de conformismo, le está hablando de perseverancia y contentamiento mientras enfrentamos las batallas. Dice la palabra de Dios también ahí en el versículo que leímos: oren en todo tiempo en el Espíritu, en todo momento. Estén alertas, dice Mateo 26:41. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está presto, está dispuesto, pero la carne, dice ahí, enferma. La carne es débil. Nuestro espíritu puede estar dispuesto, pero dice que nuestra carne es débil. Y cualquiera de nosotros que diga: no, a mí no me pasa, yo soy súper espiritual. Le pasó a los que caminaban con Cristo de cerquita. ¿Usted se imagina qué diferente fuera nuestra vida si nos hubiera tocado caminar físicamente con Jesús? ¿Cuánto les hubiera gustado? Y se imagina: yo sería María y yo estaría en sus pies, y imaginamos tantas cosas. Y dice: yo nunca me aburriría de escuchar los mensajes de Jesús, nunca me molestaría con Él. Pero había gente que se molestaba y se iba, había gente que se aburría, había gente que los seguía porque les daba de comer, y Jesús les decía en su cara: me siguen porque les doy de comer. Entonces diríamos: no, nunca lo haría. Pero sus discípulos, los más cercanos, sus apóstoles, el círculo así íntimo que Jesús tomó y vio ciertas cualidades en ellos para seguirlo en su peor momento. Dice la palabra, cuando sabía que iban a llegar a arrestarlo, se fue a orar. Tomó a algunos de ellos y se fue a orar. Y dice que él se apartó un poco más
para estar en esa comunión con su Padre. Y nosotros sabemos lo que pasaba ahí arriba. Ellos no lo saben o no lo sabían en ese momento, pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Cómo estaba Jesús ahí arriba en su peor momento, sudando gotas de sangre, diciéndole a su Padre: Señor, si es posible, hazlo de otra manera. Si es posible, aparta de mí este sufrimiento. Y él estaba descansando en los que había dejado abajo orando. O sea, les había dicho: vénganse que vamos a orar y no me van a hacer fuerte, y vamos a ahorita orar con fuerza, vamos a buscar la ayuda de nuestro Padre. O sea, se agarró un grupo, yo pienso, de los que pensaba que podían ayudarlo más. ¿Y qué pasó cuando regresó? Imagínense que usted está en una circunstancia bien difícil y usted dice: voy a agarrar a esas personas que considero las más espirituales dentro de la iglesia para que me ayuden a clamar. ¿Verdad que muchas veces hacemos eso? Usted sabe a quién llamar en momentos de necesidad, ¿no es cierto? Usted sabe a quién acercarse, porque hay gente que usted le dice: ayúdenme a orar por esto, amén, y se le olvida y nunca ora por su necesidad, y usted anda peleando la guerra solo. Pero cuando usted sabe a quién llamar, Jesús los llamó a ellos, y dice que cuando regresó estaban dormidos. Jesús estaba peleando su batalla y Jesús estaba confiando en que ellos iban a estar clamando juntamente con él. Pero cuando regresa, la arma la tenían bien guardada y ellos estaban dormidos, y los despierta y les dice: hey, tenemos que clamar, y se aleja otra vez. O sea, les dio una chance de rectificar, de sacar el arma y usarla. Ahora, no es que Jesús no iba a enfrentar lo que le venía, claro que sí, pero siendo 100% hombre en ese momento, así como 100% Dios, sabía que podía confiar en algunos para que lo ayudaran en ese momento difícil. Y cuando regresa Jesús nuevamente, ¿cómo nos encuentra otra vez? Entonces, les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar alertas, sobre todo porque dice la palabra de Dios que el día está cerca, el día está cercano. La venida de nuestro Señor Jesús está cercano, y yo no sé si usted puede sentirlo. Más y más necesidad de estar orando por nuestros hijos, por nuestros familiares que sabemos que no están bien delante de la presencia de Dios, y que en cualquier momento puede llegar la muerte. En este tiempo que hemos atravesado nuestra familia, hace un tiempito atrás murió una prima nuestra muy joven de cáncer, y eso estuvo golpeando durante varios días. ¿Sabe por qué? Porque usualmente nosotros decimos: la gente mientras más mayor se le va acercando el tiempo, y nunca esperamos que un joven a su corta edad vaya a morir, no lo esperamos, y pensamos que siempre vamos a tener tiempo. Pensamos: voy a tener un tiempo en el que voy a poder compartirle la palabra, voy a tener un tiempo en el que voy a poder hablar con él, voy a tener un tiempo en el que voy a poder orar por esa persona. Me había hablado por teléfono hace unos meses atrás y me había dicho que iba a venir en diciembre, y me puse feliz. El diciembre pasado me puse feliz porque dije: voy a poder compartir el evangelio, voy a poder estar un tiempo. Y siempre pensamos eso, que vamos a tener un tiempo. Y se llegó diciembre y no pudo venir, y nunca yo insistí: ¿por qué no vienes en enero? ¿Por qué no vienes en febrero? Porque pensamos: va a venir otro diciembre, pero el próximo diciembre ya no llegó. Y nosotros tenemos armas que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando Dios pone un sentir en nuestro corazón, tenemos que accionar y empezar a usarlas y empezar a clamar, porque hay algo que Dios quiere hacer y Él sabe por qué lo está haciendo. Pero las dejamos de lado, nos descuidamos. Y todavía, hermanos, tenemos, no sé,
el valor de decir, mis oraciones son pequeñas porque oro tan poquito, ya no sé qué más orar. O sea, uso el arma bien poquito, ya no, es que yo no puedo orar porque no aprendo a orar, no sé cómo hacerlo. Pero solo imagine que usted doblara sus rodillas y empezara a usar su arma, su recurso que Dios le ha dado, solamente para clamar por su familia que no tiene salvación. ¿Cuánto le tomaría? ¿Cuántas horas le tomarían? Porque yo a veces me canso y entonces quiero resumir la familia un poquito porque no le alcanza el tiempo para orar por todas las cosas que tiene que orar. Nuestra oración nunca debería ser escasa. De verdad, a veces cuando ya me enojo unos días y digo, no, ahora no voy a orar por cada uno, ahora los voy a juntar a todos, porque nos toma demasiado tiempo orar por ellos. Y a veces queremos menguar y decimos, no, ni se convierten, ni hay cambio en su vida, ni pasa nada, ni se arrepienten, y mejor no voy a orar. Y al otro día Dios está nuevamente recordándole, no sabes que la vida es tan corta y que usted y yo estamos hoy en este lugar, aunque no lo creamos, porque hubo alguien que estuvo orando por nosotros. Hubo alguien que en sus oraciones, que se atrevió a agarrar esa arma y pelear a favor de nuestra batalla. Hubo alguien que con amor clamó por nuestra alma. Y haga un estudio y vaya y investigue, y usted se va a dar cuenta que siempre debió haber existido alguien. A veces pensamos, soy la primera en la familia que se convirtió, y a lo mejor la primera en generaciones que se puede conocer que se convirtió. Pero realmente Dios es un Dios de oportunidades, y cuando escarbamos y vamos hacia atrás nos damos cuenta que Dios siempre estuvo buscando y dando oportunidad en su familia. Y a veces usted cree, soy la primera, y la primera que le comparto el evangelio a esta persona, y la persona lo sorprende. A mí me ha sorprendido. Me dijo un tío, yo hace muchos años cuando vine a este país, yo llegaba a una iglesia y en esa iglesia oraban por mí, me ponían las manos, y yo digo, o sea, Dios nos está buscando siempre. Y hay quizá gente, nuestro antepasado, que sirvió a Dios, pero simplemente se cortó la línea y la gente se desvió, como pasaba con el pueblo de Dios, porque no perseveraron, porque no hubo un legado que se pasara quizás, y gente que continuara buscando a Dios, buscando al Dios de sus padres, y se desvió. Pero Dios nos da las armas, hermanos. Dios nos da recursos, y son armas poderosas, y son armas efectivas que traen resultado. ¿Saben? Una de las cosas por las que a mí me encanta en cada cosa pequeña o grande buscar la ayuda de Dios, porque cuando Dios responde, usted puede glorificar su nombre, y eso aumenta su fe. En cosas pequeñas que usted piensa, yo la puedo resolver, me acuerdo, Señor, ayúdame en esto, por favor ayúdame en esto, aunque sea pequeño, porque cuando viene la respuesta, usted puede honrar y glorificar a Dios. Usted puede decir gracias, y su fe se aumenta, y sabe que tiene un Dios que lo ve, lo escucha y le responde. Entonces seamos perseverantes, usemos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos sentimos, no tenemos recursos, no tenemos herramientas, no sé qué puedo hacer por esta persona, no sé cómo pelear esta batalla, y nuestras armas están ahí descansando a un lado. Aprendamos a ser efectivos. Muchas veces corremos a lugares equivocados. Algo está sucediendo en nuestra familia y nos desanimamos, lloramos y decimos, no sé cómo ayudarlos. A lo mejor no tienen los recursos, no puede hacer otras cosas por ellos. Tiene uno grande. Ore por ellos, clame por ellos, y después que use el arma que Dios le ha dado, use los recursos extras que usted tenga. Ayúdelo de la manera que usted pueda, pero primero recuerde de usar lo que usted tiene en sus manos, que Dios se lo ha puesto, que es gratuito, es efectivo y es poderoso. Algunas veces expresamos la oración, es la llave que abre todas las puertas, pero solo lo decimos como un dicho.
y no lo hemos experimentado en nuestra vida. Y a través de esta palabra, Dios nos invita a que le hagamos vida a nosotros. Cada vez que tengamos algo, un plan, una meta, un sueño, una necesidad. Todos tenemos necesidades, nadie puede decir no tengo algo por qué orar. Recordemos que Dios nos ha dado recursos. Vayamos, tomemos sus armas, usémosla y honremos y glorifiquemos a Dios cuando Él traiga respuesta. ¿Cuántos dicen amén?